Sección de Historia para Todos, ahondaremos en la figura de uno de los monarcas más representativos de nuestro país, Felipe II. De carácter reservado, consiguió durante su gobierno, etapa que coincide precisamente con el Renacimiento, que el Imperio Español dirigiera la exploración global y la extensión colonial a través del Atlántico y Océano Pacífico, convirtiéndose durante mucho tiempo en el principal país y potencia europea en todo el mundo. Para muchos fue una persona llena de virtudes, inteligente, culto, aficionado a los libros, a la pintura, a la arquitectura, entre otras. Para sus enemigos no dejó de ser un monstruo fanático y despótico. Es obvio que el llamado prudente no pasó desapercibido para nadie. Heredero de unos dominios en los que no se pone el sol, Felipe II sube al trono de España el 15 de enero de 1556 a la edad de 29 años. Su temperamento es reservado y su única pasión es el mando. Riguroso en el gobierno, ordena los primeros censos y fija la capital en Madrid. La burocracia castellana es en esos días la más organizada de toda Europa, y en la corte se le conoce como el rey de los papeles. Los intereses de España prevalecen en las decisiones del monarca, y sus 4 matrimonios son claras alianzas políticas. El primero es con Manuela de Portugal, que muere al dar a luz al infortunado príncipe Carlos. En segundas nupcias se casa con su tía María de Inglaterra. Su tercer matrimonio, el más feliz, es con la francesa Isabel de Valois, de quien tiene 2 hijas. Pero el rey deberá casarse aún una 4ª vez para tener un hijo varón que le suceda, y Ana de Austria es la elegida. Felipe II le dará a su heredero un imperio mayor que el recibido, ya que con la misma afición que adquiere cuadros, libros o relojes para sus colecciones, amplía las posesiones de la corona. Conoce la victoria en San Quintín contra los franceses y en Lepanto frente a los turcos. Pero frente a los ingleses, la suerte le es adversa, y el rey, al conocer el fracaso de su gran armada, a la que se considera invencible, dirá: «No envíe mis naves a luchar contra los elementos». Obsesionado defensor del catolicismo, en su pensamiento lo espiritual y lo temporal se confunden. Su actitud religiosa le lleva a aceptar los excesos de la Inquisición, y sobre su persona, sus enemigos tejen y extienden una leyenda negra que le acompañará más allá de la muerte. Retirado en el Escorial, pasa sus últimos días absorto en sus altos ideales y cada vez más aislado de los hombres. Tras una penosa enfermedad, muere el 13 de septiembre de 1598, convertido en el monarca más poderoso de su tiempo. Bueno, pues para hablar del personaje histórico que nos ocupa, hoy contamos con la presencia de 3 historiadores que a través de sus ensayos e investigaciones han contribuido a que conozcamos mejor a Felipe II y los personajes que le rodearon y el mundo en que le tocó vivir. Nos acompaña por un lado José Martínez Millán, profesor de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un gran experto en las casas reales de la monarquía española y director del Instituto Universitario La Corte en Europa de la Universidad Autónoma de Madrid. De las investigaciones que ha coordinado han salido títulos como La monarquía de Felipe II, La Casa del Rey o La Corte de Felipe II. También nos acompaña Manuel Rivero, profesor titular de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de obras como Felipe II y el Gobierno de Italia, de reciente traducción y publicación en Italia, La España de Don Quijote o La Batalla de Lepanto. Y por último nos acompaña María Ángeles Pérez Samper, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona. Ha realizado diversos ensayos en torno a la historia social del poder y ha impartido diversos cursos de doctorado relacionados con el tema de la corte. Muy buenas tardes a los 3, gracias por acompañarnos, es un verdadero placer tenerles con nosotros. Y bueno, más o menos todos sabemos que Felipe II fue el monarca más poderoso de su tiempo, pero me gustaría que explicaran de entrada cómo era la España y el mundo en el que Felipe II accede al trono y en qué lo convirtió. ¿Quién quiere empezar? ¿María Ángeles? ¿Nadie se atreve a romper el hielo? Bien, Felipe II ha sido el rey más importante o de los más importantes de la historia de España. No solo por la cantidad de años que gobernó, que reinó, fue casi medio siglo, sino también por todas las actividades y por todas las acciones que llevó a cabo. Realmente no creo que es exagerado decir que es el creador de la monarquía hispana.
Antes existía el imperio, Carlos V, antes los reyes católicos, Castilla y Aragón, y antes, bueno, los reinos peninsulares. Pero Felipe II es el primero que va a configurar una monarquía que se va a conocer en todo el mundo como la monarquía hispana, con una serie de características. En primer lugar, Felipe II hereda una serie de territorios muy diversos, cada uno con gobiernos diferentes, y tiene que articular esos territorios. Nunca antes habían estado unidos. Por ejemplo, Franco Condado, Milanesado, sí, Castilla y Aragón habían estado unidos, la corona de Castilla y Aragón, pero esos territorios no, Países Bajos, y él va a realizar una serie de instituciones, de gobierno, para darle forma. Y en segundo lugar, y esto va a caracterizar, va a utilizar la religión, la confesión católica, como elemento de unión y por el que se va a distinguir esa gran monarquía que va a ser la monarquía hispana. Señora Pérez Samper. Realmente es un personaje fascinante, muy polémico, muy debatido. De entrada tuvo que heredar a su padre, Carlos V, el emperador, que era una personalidad también extraordinaria, y como ha dicho el profesor Martínez Millán, pues tuvo que reorganizar, diríamos, la herencia, porque ya no, diríamos, heredó el imperio propiamente, el Sacro Imperio Romano Germánico, pero sí de alguna manera su misión. Y en ese sentido, esa monarquía católica, esa monarquía española, como se la denominaba, de una manera u otra, porque son los términos, creo, más comunes en las fuentes de la época, pues era una creación nueva de Felipe II, donde, por un lado, sí que de la herencia borgoñona le habían llegado los Países Bajos, por ejemplo, pero donde ya los territorios patrimoniales de los Habsburgo pues habían quedado para su hermano. Y entonces él tiene que hacer un gran esfuerzo que cada vez se vuelca más hacia el Atlántico, hacia América, hacia el comercio americano, que será uno de los grandes motores, diríamos, de ese poder, porque es lo que está diríamos alimentando esa política, que es realmente una política muy cara, ya se irá explicando, y en ese sentido la monarquía española, precisamente basada en esa unidad que se busca a través de la fe, la monarquía católica, pues es, diríamos, el inicio de una nueva etapa dentro de la historia de España. Señor Rivero, ¿cómo era la situación en España y en el mundo en aquella época? Una de las cuestiones que me parecen más interesantes de Felipe II es que el comienzo de su reinado tiene que ir improvisando sobre la marcha, porque él comienza siendo rey de Inglaterra. El rey de Inglaterra comienza su reinado en una guerra con el Papa, y por tanto es interesante observar o ver qué hubiera ocurrido si María de Inglaterra no hubiese muerto, qué hubiera ocurrido si la reforma lo hubiese hecho de otra manera. Es decir, que inventa la monarquía hispana porque realmente no hereda el imperio, no lo hereda de su padre. Es decir, él comienza su reinado en una época muy confusa incluso en lo personal. Se casa con una reina de Inglaterra que es mayor que él, no va a tener hijos, pero podía tenerlos. Podían haber ocurrido muchas cosas que no ocurrieron. Podía haber habido una monarquía unida de Inglaterra y España. Es decir, podían haber ocurrido cosas que no ocurrieron, y que estaba el azar dinástico, y después la preocupación de tener unos territorios muy dispersos, muy distintos entre sí. Yo que conozco bien los territorios italianos, Sicilia, Nápoles, Milán, los Países Bajos, Castilla, la Corona Aragón. Darle a eso forma es complicado. Hablaremos después de sus distintos matrimonios, pero a pesar de ser un rey absolutista, ¿no?, como su padre, y de poseer unos dominios que superan los de su padre, lo cierto es que Felipe II no gobierna, ¿no?, como el rey de un imperio, es decir, como un emperador, sino como el rey de España. ¿Es posible que ese nacionalismo, ese sentimiento por España es lo que le diferencia de su padre Carlos V, por ejemplo? Ciertamente, al utilizar la palabra nacionalismo, debemos aclarar, o debemos utilizarla con precaución. El concepto nacionalismo es algo que aparece en el siglo XIX, y sobre ello construimos la historia. En el siglo XVI no existía el nacionalismo tal como lo entendemos ahora. Nacionalismo era de nacer. Uno se sentía manchego, andaluz, catalán, es decir, de ahí viene el nacionalismo, pero no en el concepto que lo entendemos ahora. Entonces no existía una nación como ahora. Ciertamente existía una monarquía, y eso es lo que le dio forma Felipe II. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, había que justificarlo
ese poder tan universal había que justificar, a causa de los numerosos reinos que heredó, había que justificarlo. Y entonces había perdido el imperio y en consecuencia su padre había sido emperador, pero él tenía tanta fuerza política y militar como su padre, pero no podía justificarlo. Y lo va a justificar, en vez de nacionalismo, por un concepto que se denomina monarquía universalis, que es un pseudo imperio. Él va a defender que debe existir una monarquía universal en el mundo, que defiende el catolicismo. Lo que sucede, esa idea de monarquía universal, que es una suplantación del imperio, de la idea de imperio. La monarquía universal, lo dice la palabra, es una monarquía universal. Universal. Es un concepto. Pero en el caso de Felipe, o sea, es como una utopía. Pero en el caso de Felipe II es que, a medida que va pasando los años, llegó casi o intentó llegar a que esa monarquía universal, el concepto de monarquía universal, no solo fuese utópico, no solo fuese un término, sino que fuese una realidad. Y de hecho, cuando se produce precisamente la Armada Invencible, había un proceso un proyecto por el cual se intentaba conquistar nada menos que China, con la ayuda de Japón, conquistar China y dar la vuelta al mundo. Lo que pasa es que sucedió lo de la Armada Invencible, sucedió también que el Papa se dio cuenta, el papado, que la monarquía universal quería ser auténticamente universal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Felipe II va a utilizar la religión y, diríamos, no solo desde el punto de vista religioso, espiritual, sino también como un concepto, una justificación para construir un imperio universal. Catolicismo es sinónimo de universal. Monarquía católica, o monarca católico, como era Felipe II, quería hacerlo también universal. Señor Pérez Samper, ¿hubo diferencias con respecto al gobierno de su padre, Carlos V? Sí, porque además eran personajes muy diferentes. Y, por ejemplo, Carlos V fue todo el tiempo estuvo todo el tiempo en el camino. Era un emperador itinerante, diríamos así, que estuvo viajando continuamente, trasladándose por los diversos territorios. Y, en cambio, por ejemplo, pues Felipe II fue un monarca mucho más sedentario, valga la expresión. Él se dio cuenta, no solamente por una opción personal o un gusto personal, sino también por la complejidad enorme de gobernar un imperio tan diverso y tan distante y tan, en fin, tan complicado. Pues entonces la idea era que asentarse en un lugar determinado era mucho más práctico, diríamos, incluso aparte de su propia inclinación personal. De ahí la elección de esa capitalidad en Madrid, o en Madrid el Escorial, como queramos, que es una creación nueva, porque Madrid no era la capital de la Corona de Castilla, sino que es una elección nueva, precisamente situada en lo que pudiéramos llamar el centro peninsular, para, de alguna manera, desde allí, desde esa especie de corazón de esa monarquía universal planetaria, poder gobernar, y él era además un rey burócrata más que un rey militar, así como su padre estuvo en batallas. Bueno, él cuando era joven al principio también, pero la verdad es que Carlos V pues participó directamente en muchas campañas militares, muchas operaciones militares. En cambio, Felipe II era un rey, se ha dicho un momento en el vídeo que nos han pasado, pues un rey de papeles, un rey de despacho. Trabajaba muchísimas horas al día. Él se solía levantar sobre las 8, al menos es lo que explica un historiador inglés que ha hecho una biografía muy famosa, que es Geoffrey Parker. Él se levantaba más o menos, o se despertaba más o menos a esa hora, leía ya desde en la propia cama papeles, luego pues en fin se dedicaba también a ir a misa, en fin, a una serie de cosas, pero sobre todo, la mayor también iba de caza, le gustaba mucho el aire libre, le gustaba mucho pasear por el jardín. El ir a cazar era sobre todo para poder, diríamos, tener un tiempo como de ocio, diríamos nosotros, ¿no? Y de contacto con la naturaleza. Y entonces la mayor parte del tiempo, a pesar de eso, lo pasaba 8 o 10 horas diarias con los papeles, escribiendo. Además,
los que hemos visto, en fin, los documentos que él utilizaba y sobre los que escribía, eran como unos folios que estaban doblados por la mitad, donde en una de las partes estaba la consulta, es decir, lo que le preguntaban al rey y le exponían de un problema de gobierno, y en el otro lado quedaba libre precisamente porque el rey anotaba muy cuidadosamente, en fin, su parecer o su decisión, etcétera. O sea que en ese sentido era un rey de papeles, un rey de despacho. Sí, pero bueno, el hecho de que Felipe II se negara a que se publicaran biografías suyas en vida y que ordenara la destrucción, ¿no?, de gran parte de su correspondencia, ha creado, digámoslo así, una leyenda negra y una leyenda blanca, ¿no?, en torno a su figura. Según la leyenda negra, pues bueno, fue un poco menos que un monstruo imperialista y genocida, mientras que según la leyenda blanca fue un gobernante extraordinario, ¿no?, para un imperio en el que no se ponía el sol. Señor Rivero, ¿era así o no? Bueno, sí, pero son tópicos que nacen de la leyenda blanca y la leyenda negra, que siempre están vinculados a distintas visiones de la historia nacionalista, de la historia de España, ¿no? Sin embargo, Felipe II tiene muchos más matices. Primero, era un rey introvertido y eso facilita el que tenga mala prensa. Es decir, alguien que es callado, reservado. No era como su padre, que se contrastará siempre la figura de su padre, que era muy alegre, incluso le gustaban las mujeres, tuvo muchos hijos. También. Sí, pero lo mostraba, que su padre. Tuvo más amantes que su padre, pero en público, la imagen pública de Felipe II la cuida bastante. No es que no la cuide Carlos V, pero esos aspectos de una imagen de severidad, una imagen de introspección, una imagen de seriedad, es una imagen que la cultiva el rey. Una imagen que no cultiva Carlos V, que se muestra más afable, más abierto, más divertido, menos... De todos modos, Felipe II, claro, tuvo un gobierno, o sea, un reinado tan largo, que claro, no es lo mismo el rey más joven que el rey de la última etapa del Escorial, cuando ya estaba enfermo, era muy mayor. Porque nos asombraría hoy día la presencia que tenía el rey y el contacto que tenía el rey muchas veces con el pueblo, con la gente. Por supuesto que vivía en la corte, y la etiqueta de los Austrias, y esto sabe mucho tanto el profesor Martínez Millán como el profesor Rivero, pero realmente, claro, tendía a reservar la persona del monarca. Pero nos asombraría, por ejemplo, saber que Felipe II en un momento dado pues fue a la universidad en Valladolid con sus hijas y atendió a una especie de conferencias o clases. Bueno, pues no es tampoco muy común, o sea que en ese sentido yo creo que a veces hay que matizar lo que decía el profesor Rivero. Es un personaje tan polémico que, claro, ni es un santo, pero tampoco es un monstruo. Y entonces hay que ver su acción como rey, como gobernante, pero luego también hay pues otra faceta, diríamos, más personal, ¿no? ¿Y cómo era la relación con sus mujeres? Porque recordemos, creo que tuvo 4 matrimonios, debido a alianzas políticas, obviamente. Pero ¿cuál era su relación real con esas mujeres? La verdad, podría contestar María Ángeles mejor que yo, pero la verdad es que los matrimonios del rey siempre fueron matrimonios políticos, exceptuando, bueno, también fue político con Isabel de Valois, la tercera esposa, con su sobrina, que fue la cuarta, fue ya un matrimonio que no tenía hijos y tuvo que casarse con su sobrina, que tenía 14 años, y él ya pues fue en el año 70 justamente, o sea que él ya tenía casi 40 y tantos años, y su sobrina 14 o 15 años, o sea, y lo que buscaba era la sucesión. Con su tía María Tudor era una señora ya mayor, que bueno, bastante mayor que ella, y con la única que se casó, con la portuguesa, María de Portugal, eran de su edad, y también era un interés por a ver si que se podían unir las coronas. Portugal, que después dio resultado, pero es decir, todos sus matrimonios fueron matrimonios políticos. ¿Cómo se comportó, diríamos, humanamente? Pues sí, era un rey o era una persona que efectivamente, dentro de la conveniencia que eran los matrimonios, trató de ser fieles a sus mujeres, aunque evidentemente tuvo bastantes amantes. También debemos tener en cuenta
que hubo tiempo, hubo muchas etapas en la que estuvo viudo, pero además las amantes, pues incluso algunas se sospechan que es judío conversa, lo cual, fíjese usted, es una contradicción. Por una parte apoya la Inquisición y por otra parte Eufrasia de Guzmán se sospecha que era judío conversa, pero sin embargo pues fue su amante, ¿no? Entonces hay bastantes amantes. Los matrimonios de la época en las casas reales eran matrimonios dinásticos, eran matrimonios políticos, diplomáticos, y claro, con la primera esposa, que eran jóvenes, pero era también por el motivo de la unión con Portugal. Había habido muchos matrimonios entre las dos casas reales que buscaban precisamente eso, ¿no? La incorporación de Portugal, la unión con Portugal. Y duró muy poco tiempo, porque ella murió de sobreparto del primer hijo, que es el famoso príncipe Don Carlos. Que no ha salido. Sí, ha habido un pequeño error en el vídeo. Era Carlos II el que ha salido como el príncipe Don Carlos, que no es ese. Tomamos nota. Y la verdad es que, claro, bueno, estuvo 2 años o algo así casado, muy poco tiempo. La segunda esposa, en cambio, era la reina de Inglaterra, María Tudor, era una tía suya. Incluso se había hablado de si se casaba Carlos V y luego pues se casó el hijo. O sea, y parece que ella estuvo como muy enamorada de él. Lo que pasa es que, bueno, también fue un matrimonio relativamente corto, de unos 4 o 5 años, y además estuvieron juntos muy poco tiempo y no tuvieron hijos. Antes de dar por acabado esta tertulia, sí que me gustaría tocar un poquito el tema de qué hubiera pasado si hubiésemos vencido a Inglaterra. Posiblemente el inglés, el protestantismo, no tendría el peso que tiene ahora mismo. Yo no lo creo. ¿No, señor Rivero? Yo pienso que es una hipótesis que no tiene mucho sentido. De hecho, Geoffrey Parker escribió un artículo sobre esto, qué hubiera pasado si, y realmente no sabemos qué hubiera pasado. Hubiera sido unos Países Bajos segunda parte, realmente los ingleses hubiera sido posible someterlos. Es algo que queda en la duda. Lo que sí que es verdad es que las sucesivas armadas que se lanzaron contra Inglaterra, hasta el asunto de Irlanda en 1601, todas ellas fueron a debilitar al poder británico, pero nunca con la intención de conquistar Inglaterra. Por lo menos quedaron escarmentados de la primera acción. A mí me parece que no hubiera sido posible, pero bueno, esto es una cuestión ya de cada uno, ¿no? Persona, sí, profesor Millán. Es complicado. Es complicado porque no se puede medir solo por la intención de Felipe II de conquistar Inglaterra. Creo que la intención de Felipe II y el intento de conquistar Inglaterra hay que mirarla dentro de un contexto mucho más amplio, lo que he dicho antes, de monarquía universalis, de justificar. Realmente no solo es Inglaterra, sino que Felipe II, precisamente en torno a 1588, que es la Armada Invencible, pues hubo un plan serio de conquistar China, con ayuda de los japoneses. Se concebía, incluso hubo ya una escuadra que saldría de Sevilla con 14.000 soldados que irían por el Estrecho Magallanes, pero que no querían que fuesen soldados de América. Y en el caso no se llevó a cabo eso porque efectivamente el rey ya era mayor, tuvieron el desengaño de Inglaterra, etcétera. Pero estoy con el profesor Rivero, que no hubiese sido una conquista pacífica. Es decir, aunque se hubiese conquistado, no se hubiese mantenido pacíficamente el territorio. Los historiadores siempre decimos que los futuribles no son nuestro tema. Nosotros siempre tratamos de analizar qué es lo que pasó y por qué pasó. Pero en cualquier caso, pues es una relación fascinante entre la monarquía española de Felipe II y la Inglaterra que, en fin, es la Inglaterra de Isabel I, ¿no? Que es también una gran reina de la época. Y efectivamente la Invencible fue un gran desastre, pero también fue un desastre que se superó en un tiempo relativamente limitado. No fue un punto y aparte, fue una especie de punto y seguido donde la, diríamos, rivalidad con Inglaterra continúa. España continuaba siendo entonces la principal potencia marítima, esto no lo olvidemos. Había otras que trataban de arrebatarle esa primacía. Pues aquí lo tenemos que dejar. Ha sido un verdadero placer el que nos hayan podido dar a conocer un poquito más la figura de Felipe II. Muchísimas gracias. Gracias.